Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a iniciar hoy un tema titulado Arreglando mi casa. Gloria sea al Señor. Todos estos días hemos estado hablando acerca de muchos temas. Dios nos ha venido dando herramientas para que de esa manera nosotros podamos tener una vida recta delante del Señor. Todo esto que nos ha venido pasando es para bien. A las cosas malas hay que sacarle el buen provecho. Los días que han pasado han sido días para reflexionar y estar cerca de la palabra de Dios. Hemos hablado temas como el poder de la palabra, los que buscan a Jehová, la fe, entre otros temas, pero hoy quiero hablar de cómo reparar nuestra casa. Gloria sea al Señor. Si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, para nosotros poder arreglar nuestra casa, lo primero que tenemos que hacer es detectar y saber que hay un problema, hay una dificultad, digamos, hay un daño para poder nosotros mirar y poder reparar. Nosotros nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, que hemos estado mal delante de Dios. Si Cristo viniera hoy, mis amados hermanos, quizás estuviéramos en problemas, porque nos hemos dado cuenta, hermanos, que hoy por hoy, mis amados, nos damos cuenta que el dinero no vale nada ante una emergencia que está pasando el país. Nos hemos dado cuenta que la muerte cuando llega, no importa si hay plata o no hay plata, si eres de color o no eres de color, mis amados hermanos, lo importante es que tú puedas tener tu vida arreglada delante del Señor. El pasaje que hoy vamos a leer es en el libro de Nehemías, capítulo 2, en el verso número 17, dice la palabra: y le dijo, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Gloria sea al Señor. En época de Nehemías, dice la palabra que los muros de Jerusalén estaban caídos, se habían derribado los muros de Jerusalén, y dice que las puertas estaban consumidas por el fuego. Entonces Nehemías, gloria a Dios, en su oración, Nehemías, al ver la casa de Dios que estaba destrozada, que estaba destruida, que había sido consumida por el fuego, los enemigos habían llegado y habían acabado, destruido la casa de Dios, y Nehemías sintió un gran dolor profundo en su corazón, una necesidad grande, gloria sea al Señor, que él tenía de arreglar a su casa, la casa del Señor Dios Todopoderoso. Muchas veces, mis amados hermanos, nos enseña la palabra que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, y en ese orden de ideas, mis amados hermanos, nos hemos dado cuenta, mis amados, que tú y yo hemos estado mal, caminando mal delante del Señor. Nuestros muros han estado mal, han estado quebrantados. Nuestras puertas, le hemos abierto puertas al enemigo, y por eso el enemigo ha destruido nuestra vida, ha destruido nuestra relación con Dios. Mis amados, por eso Nehemías, dice la palabra, que Nehemías detectó dónde estaba, porque dice la palabra, el capítulo anterior, Nehemías llega con orden del rey, gloria sea al Señor, para que Nehemías llegue y comience a reparar, a construir el templo de Dios, a reparar. Eso significa, mis amados hermanos, que tú y yo en estos tiempos, Dios ha permitido, mis amados, que nos quedemos en casa, mis amados, para que nosotros arreglemos nuestra vida delante de Él. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos, hermanos, una comunión pésima con Dios, porque démonos cuenta, mis amados hermanos, que una de las cosas que nosotros siempre tenemos excusa, amados hermanos, para decirle a Dios que no tenemos tiempo, mis amados, para de pronto ir a la casa de Dios, o no tenemos tiempo para orar, o no tenemos tiempo, mis amados, para buscar de Dios. Pero hoy quiero decirte, mis amados hermanos, Dios ha permitido que hoy nos quedemos en casa,
con la familia para que arreglemos nuestra diferencia. A veces tenemos una mala comunión con el Señor, y no digamos, hermano, la comunión que tenemos en casa, en familia. Muchas veces en familias, hermanos, estamos destruidas, familias que no se hablan, familias que están, hermanos, de una manera tremendamente quebrantada. Por eso entonces Nehemías se preocupa, y él le pregunta a uno de sus consiervos y le dijo: pues vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta. Había un desierto inmenso, amados hermanos. En Jerusalén había un desierto inmenso, mis amados. En Jerusalén, hermanos, la ciudad de Jerusalén estaba desierta, no había nada, mis amados. Sus puertas habían consumido por el fuego. Y entonces dice que venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Sabemos entonces que Nehemías propuso en su corazón arreglar su casa, arreglar la casa de Dios, arreglar. Y tú y yo, hermanos, debemos por un momento analizar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra comunión con Dios. Y como decíamos, hermanos, Dios a través de estos tiempos nos ha dado una palabra de cómo podemos nosotros reparar nuestras casas delante del Señor, de cómo podemos reparar nosotros nuestra comunión con el Dios Todopoderoso, de cómo podemos nosotros, hermanos, ponernos a paz con el Señor, de ponernos a paz en estos tiempos, mis amados hermanos. La venida de Cristo está más cerca. La venida del Señor, hermanos, mis amados hermanos, está cada vez más cerca. Y por eso, mis amados, nosotros hoy debemos estar atentos a la palabra del Señor. Nuestra vida no está bien, nuestra comunión con Dios no está bien. Entonces, hermanos, vamos a arreglar nuestra vida delante del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 18: entonces le declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos y esforcemos sus manos para bien. Gloria sea al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, en estos tiempos, hermanos, para arreglar nuestra casa, es levantarnos, hermanos, y edificar y esforzarnos a seguir una vida constantemente, a seguir una vida delante del Señor, para arreglarnos delante de Él, para estar en comunión delante de Él, mis amados hermanos, esforzarnos. Lo primero para poder, hermanos, comenzar a arreglar lo que está dañado, lo primero que tenemos es que identificar cuál es el daño, en dónde está el daño, para poder nosotros comenzar a arreglar. Mis amados hermanos, uno de los daños más que le ha hecho, una de las cosas que le ha hecho más daño a la humanidad, hermano, es la falta de perdón, hermano, la falta de comunión unos con los otros, la falta, mis amados hermanos, de tolerancia. Entonces debemos comenzar a arreglar esos detalles para que nuestra vida comience a sanar, para que nuestra vida comencemos a vivir una vida completamente diferente a lo que el mundo nos ha venido ofreciendo, mis amados hermanos. Porque muchas veces, hermanos, nos hemos dado cuenta, he escuchado a mucha gente hablar, gloria a Dios, mucha gente, inclusive personas creyentes, que lo único que los he escuchado hablar de esta manera y dicen alguna vez: lo único bueno que me ha pasado en la vida es esos hijos que Dios me ha regalado. Lo demás quizás han tenido una vida de fracaso, han tenido una vida de desorden, no han tenido suerte, por decirlo así, en su vida matrimonial, quizás en su comunión con los padres e hijos. Entonces muchas veces nosotros nos expresamos: lo único bueno que me ha pasado en la vida es esto, es porque nuestra vida está desordenada delante de Dios. Y entonces, hermano, Nehemías comenzó y miró. Lo primero que Nehemías comenzó a arreglar, dice la palabra, que comenzó a arreglar los muros y comenzó a arreglar las puertas, porque era donde estaba el daño, mis amados hermanos. Las puertas, hermanos, gloria a Dios, son esos espacios que nosotros le damos al enemigo, son esos espacios que le damos para que el enemigo entre y comience a dañar esa bonita relación que hay. Por eso mucha gente, mis amados hermanos, sufre porque son duros de corazón, no han sido capaces de poder perdonar, porque son duros, amados hermanos, porque la vida los ha golpeado tanto, la vida los ha llenado de tanto resentimiento, la vida los ha llenado de vanagloria, de orgullo, la vida los ha llenado de tantas cosas que nos ha venido pasando, mis amados hermanos, y por eso
muchas veces por eso no alcanzamos a ver la gloria de Dios, por eso no alcanzamos a ver de cómo Dios se puede glorificar en la vida de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Pero déjeme decirte, hermano, gloria a Dios, que cuando Nehemías quiso reparar el templo, cuando él se propuso arreglar la casa de Dios, aleluya. Nosotros hoy estamos hablando de nuestra casa, porque recordemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando Nehemías quiso levantarse para arreglar el templo, entonces también dice la palabra de Dios que también se levantaron los adversarios para levantarse contra él. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar una buena determinación, mis amados hermanos, porque ya hemos identificado el problema, ya hemos identificado dónde tenemos que arreglar nuestra comunión con Dios y nuestra vida con el Señor. Por eso el verso 19 de Nehemías capítulo 2, verso 19, dice: por lo cual lo oyó Sanbalat, y dice que también Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mis amados hermanos, note entonces que cuando Nehemías quiso arreglar la casa de Dios, ponerse fiel delante de Dios, también se levantaron Sanbalat, Tobías y Gesem, gloria sea al Señor. En estos tiempos también se va a levantar Sanbalat, Tobías y Gesem. Se van a levantar para que tú y yo, mis amados hermanos, quizás ahorita que vean que tú estás buscando de Dios, quizás ahorita que tú veas, que ellos vean que tú estás llevando una vida diferente, ellos se van a levantar contra ti, ellos se van a levantar, mis amados hermanos, y van a mirar y se van a oponer, mis amados, para que tú no prosperes, para que tú no salgas adelante. Mis amados hermanos, esos Sanbalat, Tobías y ese Gesem siempre se van a levantar para que tú no prosperes y salgas adelante. Pero dice Nehemías capítulo 1, gloria al Señor, la palabra, dice palabra de Nehemías, hijo de Alcía: aconteció que en el mes 15, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Anaías, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad de Jerusalén, y me dijeron erróneamente que los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y sus puertas consumidas por el fuego. Gloria sea al Señor. Las puertas estaban consumidas, la gente estaba mal, todos ellos estaban mal, tenían una afrenta, tenían un dolor, tenían una depresión, digamos, tenían una condición muy crítica, mis amados, porque no era para menos, mis amados hermanos, era que las puertas estaban consumidas por el fuego, las puertas estaban consumidas, los muros estaban caídos, o sea, hermano, no había una estabilidad, gloria sea al Señor, en Jerusalén. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque el enemigo había llegado a destruir. La palabra nos enseña, gloria sea al Señor, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mis amados, y cuando entendemos esos principios, mis amados, vemos que el enemigo no vino a felicitar, vino a destruir familias, vino a destruir hogares, vino a destruir a la humanidad, vino a destruir a lo que Dios había creado. Por eso notamos, mis amados hermanos, que todos ellos, los que habían escapado de la cautividad, estaban en gran mal y en afrenta, tenían un dolor profundo. Pero por eso nosotros hoy, mis amados hermanos, nosotros vamos a entender que si nosotros nos levantamos, hermanos, a arreglar nuestra casa, arreglar la casa de Dios, mis amados, aunque el enemigo se levante, pero tuyo, aunque, gloria sea al Señor, se levante Sanbalat, Tobías y Gesem, hermano, usted y yo vamos a tomar la determinación para servirle al Dios que vive y reina por los siglos
siglos de los siglos. Porque el enemigo, ¿qué quiere, mis amados hermanos? Que tú y yo sigamos en una vida deprimente, que sigamos en una vida en fracaso, de tristeza, de dolor. Pero déjeme decirte que Jesús en la muerte, en la cruz del Calvario, nos dio vida y vida en abundancia, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, mis amados hermanos. Cristo vino a rescatar a toda la humanidad de toda perversidad. Cristo vino para salvar al pueblo. Cristo vino. Por eso nosotros, cuando reconocemos, mis amados hermanos, por eso les decía hace un momento atrás, hermano, que para poder arreglar nuestra casa tenemos que detectar, hermano, cuál es el problema, cuál es la dificultad, en dónde está el problema, mis amados hermanos. Cuando tú reconoces, mis amados hermanos, entonces Cristo viene. Gloria sea al Señor. Lo primero que tenemos que hacer para arreglar nuestra casa es reconocer que somos hombres y mujeres pecadores y que necesitamos el perdón de nuestro Cristo, del Señor Jesucristo, que necesitamos que Él nos perdone de nuestra maldad. Y cuando ya nosotros aceptamos que somos pecadores y que hemos reconocido nuestra falta y que hemos reconocido nuestros errores, mis amados hermanos, déjenme decirle, entonces Cristo comienza a glorificarse en nuestras vidas. En la vida de fracaso que llevamos, ahora comenzará una vida diferente, porque el hombre apartado de Dios, aleluya, no vale nada. El salmista David decía: oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque el salmista sabía que su vida no estaba nada bien sin Dios, mis amados hermanos. Y cuando nosotros reconocemos que nuestra vida, gloria a Dios, no es nada sin Dios, hermano, por eso nuestra vida va a ir de fracaso en fracaso, de tristeza en tristeza, de dolor en dolor y de raíces de amargura, hermano. Por eso, hermano, hay mucho fracaso, hay muchos divorcios, hay muchos hijos destrozados, hay muchas familias divididas, hermano. Hay muchas familias que están a punto de separarse, pero ese es trabajo del enemigo. Pero tú y yo, cuando reconocemos a Jesús, entonces, hermano, nuestra vida comenzará a ser una vida totalmente diferente. Por eso, mis amados hermanos, yo les quiero invitar, gloria sea al Señor, a través de esta corta palabra, que tú te acerques a Jesús, que tú te acerques al Rey de Reyes, que tú te acerques al Cristo de la gloria, para que tu vida comience a tener un giro, para que tu vida comience a funcionar de otra manera totalmente diferente. Cuando Nehemías se levantó a reparar su casa, a reparar la casa de Dios, aleluya, nosotros somos la casa de Dios. Cuando entendemos que necesitamos de Dios, hermano, entonces nuestra vida va a comenzar a caminar diferente. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. El consejo que te doy: acércate a Cristo, reconoce que le hemos fallado a Él, y cuando ya reconocemos que le hemos fallado, entonces Él comienza a glorificarse en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Leemos por hoy esta palabra ahí. Dios te bendiga. Espera el próximo mensaje, que le daremos la continuación a este mensaje de cómo reparar nuestra casa. Un abrazo, Dios te bendiga.